Buenas noches, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach. Tenemos el placer de tener a Griselda Ramirez Reyes de Ciudad de México. Acabo de venir de Albania, una vacación allá, y ella va a hablar de manejo actual de EVC isquémico en pacientes pediátricos. Primero, déjame introducir a los panelistas. Primero, Daniela. Buenas noches, Daniela. Está mute, Daniela. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Hola, Griselda, Rolando. Un placer poder escucharlos. Gracias, Daniela. Y Rolando. Griselda, muchas gracias por la charla. John, Daniela, estaremos atentos a la charla de la doctora Griselda de México. Gracias. Ok, Griselda, necesita salir su compartir, Rolando. Marca arriba, sale su compartir. Ok, Griselda, ok, tú conoces. Griselda, tú conoces esa plataforma, ¿ah? No, bueno, me acostumbré al Hangout. Entonces, Qué bueno. muy bueno esta otra plataforma, ¿no? Ok. ¿Puede explicar dónde trabaja Griselda y dónde están? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Griselda Ramírez. Trabajo en el Departamento de Neurocirugía del Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy, bueno, voy a compartir con ustedes un poco de lo que nosotros hemos aprendido en cuanto al manejo de enfermedad vascular cerebral en los pacientes pediátricos. Si ya hemos visto que en el paciente adulto, que es donde predominantemente se observa este tipo de patología, es complejo el manejo y el diagnóstico y el manejo oportuno de estos pacientes. En el paciente pediátrico lo es todavía más. En cuanto a la epidemiología, realmente en nuestros países no existe así un registro apropiado respecto a la patología vascular cerebral en los niños. Sin embargo, dentro de los datos epidemiológicos que reportan los Estados Unidos, la presentación de la enfermedad vascular cerebral, principalmente la isquémica, se presenta en la población pediátrica entre el 5 y el 10% de los pacientes. Se estima que en los países en vías de desarrollo, esta tiene una proporción todavía mayor, entre el 19 y el 30%. La forma de presentación también es completamente diferente a la del adulto, mientras que en los adultos el EVC isquémico representa más del 80% de los casos. En los niños representa solo el 55% de los casos, y el EVC hemorrágico el 45% de estos. Es una de las primeras causas de mortalidad en menores de 15 años, lo cual también es importante tomar en consideración para disminuir también la morbimortalidad en estos pacientes. Sin embargo, bueno, en el paciente pediátrico se han identificado más de 100 factores de riesgo asociados al EVC, lo cual lo hace todavía más complejo para su manejo. Como ya lo han mostrado a través del día en cuanto a la enfermedad vascular cerebral, sabemos muy bien cómo sus formas principales de presentación, la oclusiva trombótica o de tipo embólica y la hemorrágica, que es la que, bueno, nosotros observamos frecuentemente, sobre todo en la etapa neonatal, que puede ser parenclimatosa o subaracnoidea. La afección a la circulación posterior a lo que es la circulación vértebro-basilar es poco frecuente en los niños. Lo más común es observar el EVC que afecta a la circulación carotídea. En cuanto a la afección a nivel vértebro-basilar, esta se asocia frecuentemente a las malformaciones de la unión craneoespinal, en la trisomía 21 también con síndrome de Down, y en las disecciones arteriales por traumatismo. En cuanto al EVC perinatal, este es quizás el más importante para nosotros dentro del área pediátrica. ¿Por qué razón? Porque es la población más afectada por la enfermedad vascular cerebral. Es el periodo de mayor riesgo para este tipo de enfermedad en el paciente pediátrico. Existen factores materno-fetales muy importantes, algunos controlables y otros no controlables, por lo cual se vuelve todavía más complejo. Entre estos factores se encuentra la presencia de oligohidratnios, la preeclampsia, que es uno de los factores de riesgo más importantes que vemos
tanto en la mortalidad materno-fetal como en las secuelas. Una ruptura prematura de membranas, anormalidades en el cordón umbilical, las infecciones perinatales como la corioamnionitis, las mutaciones en el factor 5 de Leiden, la deficiencia de varias enzimas, entre ellas la 11 beta-hidroxilasa, y los infartos o desprendimientos placentarios. Todos estos tienen implicaciones en cuanto a la hipoxemia del feto. El sistema de coagulación fetal y neonatal tiene características obviamente también muy diferentes al del resto de los grupos etarios, por lo cual son más susceptibles de formar trombos. Hay una mayor frecuencia de presentación en varones respecto a las mujeres, que va de 2.6 a 1. Existen diferentes causas de las cuales ya mencionamos. Existen más de 100 factores de riesgo, desde factores hereditarios, trastornos del tejido conectivo, otros factores, entre ellos las acidemias orgánicas, algo que también es frecuente observar y que tiene un mal pronóstico para la sobrevida de estos pacientes son las encefalomiopatías mitocondriales, entre ellos el MELAS y el MERF, como en esta, se ve aquí en esta imagen de tomografía. Ese es un caso de MELAS y son pacientes que tienen múltiples infartos y finalmente pues causa la muerte esta enfermedad. Algunas de las deficiencias enzimáticas también son causa de infartos frecuentes en los pacientes pediátricos. También las neurofibromatosis tipo 1 se encuentran asociadas a esto. Existen también otras causas como son las vasculopatías, que también son causas frecuentes que podemos observar en el paciente pediátrico. De hecho, cerca del 30% de los niños tienen múltiples factores de riesgo para un EBC isquémico. Los estados de hipercoagulabilidad, principalmente las deficiencias de proteínas C y S, las vemos asociadas a la presencia de infartos cerebrales y al desarrollo del síndrome de Moyamoya. Causas menos frecuentes son la presencia de trauma. Aquí, bueno, en la población, principalmente en los niños menores de 3 meses de edad, es más frecuente observarlo por causas de abuso de niño sacudido. Algunas otras lesiones a nivel principalmente del cuello, como son las disecciones vasculares a nivel de las carótidas y también del sistema vértebro-basilar. Y las vasculitis. Las vasculitis es otro grupo muy grande e importante que podemos nosotros observar asociado a la enfermedad vascular cerebral isquémica en los niños, principalmente en los procesos de tipo infeccioso. Estos son los que mayormente ocasionan procesos vasculares e isquémicos en esta población, en los menores de 1 año de edad. Las demás alteraciones por vasculitis, como son la anginitis granulomatosa, el lupus sistémico, la dermatomiositis, son enfermedades que las observamos más frecuentemente en la población de adolescentes y adultos jóvenes. En cuanto a la presentación del EBC perinatal, generalmente se manifiesta por hipotonía, con apnea. La presencia de crisis convulsivas neonatales nos debe hacer pensar en un evento vascular en estos recién nacidos. Las alteraciones del tono muscular con posturas anormales y trastornos de la deglución. Aquí es importante también hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de Waardenburg-Hoffmann cuando los vemos hipotónicos al momento de la evaluación. En cuanto a las causas también por malformaciones congénitas, una de las más importantes que observamos también en esta población neonatal son la presencia de cardiopatías congénitas. Estas se presentan en el 15 al 20% de todos los EBC isquémicos en niños de 1 mes de edad e inclusive hasta los 18 años de edad. Podemos observar este tipo de patología asociada a EBC isquémico. Entre estas están las comunicaciones intracardíacas, como la presencia de foramen oval y principalmente los defectos de tipo septal a nivel atrial o ventricular. Estos también asociados a policitemia vera, hemoglobinopatías y
También la presencia de una endocarditis bacteriana es un factor de riesgo. Otro de los factores que observamos también en los pacientes con cardiopatías congénitas y su asociación EBC isquémico es el periodo perioperatorio. La hipoxia perioperatoria de estos pacientes que van a ser sometidos a la corrección de esa cardiopatía tienen alto riesgo de tener infartos múltiples o tener un evento catastrófico durante ese periodo perioperatorio o inclusive durante el manejo de estos pacientes, tanto por hipotermia profunda, los pacientes que entran a bomba con un arresto cardíaco y también la presencia de esas arritmias posoperatorias alteran completamente el flujo sanguíneo cerebral en estos casos. En cuanto a las anormalidades protrombóticas, se han identificado del 20 al 50% de todos los casos de EBC isquémico en la población pediátrica. Entre estos, como ya lo había mencionado, dentro de los factores de riesgo, la deficiencia de proteína C y S son las más frecuentes. También se pueden encontrar anticuerpos anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico en los adolescentes y la enfermedad de células falciformes. Esta tiene una connotación muy importante porque estos pacientes tienen un riesgo que va del 60 al 80% de desarrollar un EBC isquémico y pueden cursar con infartos silentes hasta en un 23% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas asociadas que nosotros podemos encontrar en este tipo de población, se ha detectado que ellos pueden presentarse con fiebre y evidencias de infecciones respiratorias superiores, de vía respiratoria superior, hasta en un 50 o 55% de los casos. Y esto también se ha tratado de explicar por la presencia de la deshidratación que producen los eventos infecciosos y la fiebre asociada, el desarrollo de vasculitis o trombosis, y también la meningitis severa, principalmente asociada a las infecciones por hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, y al Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a enfermedad vascular cerebral se refiere, también encontramos la afección también por enfermedad y el síndrome de Moyamoya en la población pediátrica, que en esta población se asocia principalmente a eventos isquémicos más que hemorrágicos con respecto a la connotación de cómo se manifiesta en el paciente adulto. En el adulto es más frecuente que tenga eventos hemorrágicos. Y bueno, estos son solamente algunos de los datos epidemiológicos, dado que está más estudiado y se conoce más sobre esta enfermedad en los países del sureste asiático, principalmente en Japón, que es donde se tiene la mayor prevalencia de enfermedad de Moyamoya, de 10.5 casos por 100.000 habitantes y con incidencia de 0.94. Los picos de presentación en población pediátrica es entre los 5 y los 9 años de edad, y el segundo pico de presentación, que es en la población adulta, es entre los 45 y 49 años de edad. Su presentación isquémica es más frecuente y se pueden encontrar los pacientes asintomáticos hasta en un 17.8%, y se puede establecer una historia familiar hasta en el 15.4% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas en el paciente pediátrico con enfermedad de Moyamoya, lo más común es encontrarlos con irritabilidad y cefalea. El llanto con hiperventilación se asocia frecuentemente con eventos isquémicos transitorios. Hay un deterioro intelectual que es progresivo cuando no es tratada oportunamente. La presencia de disfunción visual dependerá también de que haya una afección isquémica a nivel de lo que es los lóbulos occipitales y la región visual. Las manifestaciones por epilepsia y los infartos cerebrales, que es lo que nosotros observamos en las imágenes de tomografía o de resonancia magnética durante el estudio de estos pacientes. No existe una gran información respecto al manejo del paciente pediátrico con enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué razón? Todavía se sigue teniendo, no sé si el respeto o es más ignorancia lo que ha prevalecido con respecto al manejo de estos niños.
con enfermedad vascular cerebral, tanto isquémica como hemorrágica. Sin embargo, tenemos más evidencias sobre el tratamiento del EBC hemorrágico que cuando tenemos problemas en cuanto a las manifestaciones isquémicas. Este es uno de los esquemas que propone la Asociación Española de Pediatría para el manejo y abordaje del paciente pediátrico con sospecha de enfermedad vascular cerebral en cuanto a la forma en la cual hay que estudiarlo. Dentro de esto, bueno, se deben realizar los estudios de imagen complementarios una vez que de que llega el paciente a una unidad de urgencias o de emergencias en algún hospital. Se tiene que iniciar los estudios de imagen, entre ellos, bueno, en este cuadro se hace referencia a la presencia de hemorragia o de infartos, pero nos vamos a enfocar aquí a la presencia de un evento isquémico, donde podemos observar si hay o no hay un patrón de tipo vascular dentro de esas imágenes. En cuanto a los patrones no vasculares, no siempre vamos a observar las trombosis venosas cerebrales. Sin embargo, a través de los estudios de resonancia magnética o de angiografía cerebral se puede establecer este diagnóstico. En los niños no es tan común que se hagan los estudios angiográficos a través de procedimientos invasivos. Es menos frecuente con respecto a los adultos y tenemos que utilizar los estudios de angiotomografía, así como la resonancia magnética. Con angioresonancia para poder establecer un diagnóstico y posteriormente con ello poder llegar al estudio angiográfico digital. Discúlpame, Griselda, ¿por qué no hacen la angiografía? Los estudios angiográficos generalmente se hace ya de primera intención no se realizan. ¿Por qué razón? A veces puede ser porque o no se tiene la experiencia, que es lo más importante, también porque no siempre se tienen los catéteres adecuados para este tipo de pacientes, sobre todo en los neonatos, que es donde es mucho más complejo poder abordarlos desde Pero no es una cuestión de protocolo. No es una cuestión de protocolo. Si lo tuvieran, lo harían. Si se tiene, lo adecuado es hacerlo. Lo conveniente sería hacerlo. Está bien. Sí, es que coincidimos. Gracias. Sí, de nada. Otro de los abordajes que se tienen que hacer estos pacientes, bueno, es establecer qué es lo que está pasando a nivel de los hemogramas con ellos, la velocidad de sedimentación, porque todo eso también nos va a orientar hacia la causa. El poder establecer qué es lo que está pasando también a nivel de la coagulación con los estudios de la trombina, la tromboplastina y protrombina, la realización de estudios de química sanguínea. Eso es importante también porque sabemos que dentro de las causas de EBC en los pacientes, en este tipo de pacientes, pues tenemos también trastornos enzimáticos. El realizar todo este tipo de abordaje para poder establecer la causalidad nos va a poder permitir poder establecer no solamente el diagnóstico, sino también un tratamiento apropiado para estos pacientes, porque sabemos que muchas de estas causas pueden ocasionar un EBC recurrente en esta población. Y bien, en cuanto a las recomendaciones para el tratamiento perinatal, también sigue siendo una situación que es bastante compleja. Hay algunas recomendaciones que son aplicables y en cuanto a la aplicación de la trombolisis, sigue siendo algo que no se ha logrado establecer como una normativa para el tratamiento de estos niños. Tenemos normativas para el tratamiento del EBC hemorrágico, sin embargo, todavía a nivel internacional no existe así una recomendación propiamente del uso de trombolisis en la etapa perinatal. Existen también a través de las múltiples guías, hay recomendaciones y hay otros grupos que no recomiendan utilizar ninguno de estos tipos de tratamiento. Pero bueno, este es un cuadro comparativo
que muestra también la forma de abordar a este tipo de pacientes de acuerdo a las guías establecidas tanto en la Gran Bretaña como a través de la guía del CHEST. Y esto es para el manejo del infarto isquémico en el neonato, donde la guía del CHEST no contempla un tratamiento general para estos pacientes, ni siquiera la anticoagulación en lo que es la guía del CHEST. A nivel cardioembólico, algunos contemplan el uso o no de heparina de bajo peso molecular durante los siguientes 3 meses. En el infarto isquémico agudo en el niño también se modifica totalmente lo que es el abordaje de estos niños en cuanto al manejo general con el ácido acetilsalicílico y la heparina de bajo peso molecular. Y esto se establece por un periodo de 5 a 7 días. En los casos en los que el diagnóstico se asocia a la drepanocitosis, se recomienda la exsanguinotransfusión y la hidratación más la exsanguinotransfusión. El tratamiento trombolítico no está recomendado por ninguna de las 2 guías para esta población. En cuanto al tratamiento de mantenimiento de los niños, también se utilizan en ambas guías el ácido acetilsalicílico. En cuanto a la disección vascular, se evalúa si estos pueden o no mejorar con el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, no hay una evidencia así importante en cuanto a poder establecer el uso de este tipo de tratamientos. En el caso del EBC de origen cardioembólico, debe de hacerse una discusión colegiada del tratamiento en conjunto con cardiología y hematología. Y también se recomienda el uso de anticoagulación. En cuanto a la presencia de vasculopatías, solamente se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico y en algunos casos el uso de anticoagulantes. En cuanto a la presencia o no de infartos recurrentes en tratamiento con ácido acetilsalicílico, debe de ser considerada también la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. En cuanto a la presencia de la trombosis del seno venoso, que es mucho más frecuente en los neonatos, no está, por la guía de la IUCA, no está contemplado el tratamiento para estos pacientes. La guía del CHEST recomienda el uso de heparinización en estos niños, la anticoagulación. La presencia de grandes infartos, hemorragia intracraneal, solamente recomiendan la monitorización radiográfica de estos niños y en algunos casos iniciar con anticoagulación si hay extensión de la trombosis. Sin embargo, aquí todavía se sigue teniendo mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha observado, aunque son casos anecdóticos, es que si el manejo de anticoagulación en los niños con trombosis de los senos venosos se incrementa el riesgo de desarrollar hemorragias parenquimatosas. En cuanto a los niños de mayor edad, se recomienda la anticoagulación y también se puede utilizar warfarina o también la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, si la trombosis en niños mayores se presenta asociada a hemorragia intracraneal, no está contemplada por la guía de IUCA el uso de anticoagulación y solamente se dará tratamiento general en presencia de un infarto hemorrágico localizado. En la drepanocitosis se debe de contemplar también la posibilidad de un trasplante de médula ósea, al igual que en los pacientes que debutan con una anemia plástica asociada también a infartos isquémicos cerebrales. Y bueno, quizás con la que nosotros tenemos mucho más relación en cuanto al diagnóstico y tratamiento es la enfermedad de Moyamoya. La enfermedad de Moyamoya no es tan frecuente en nuestro medio, pero es con la que el neurocirujano tiene mayor relación en cuanto a los tratamientos, ya sea para revascularización cerebral directa mediante bypass o también la revascularización cerebral indirecta a través de un encéfalo duro miosinangiosis. Y en estos pacientes, que generalmente son pacientes que debutan en etapa escolar o de adolescentes,
no existe una contraindicación para el uso de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y el uso de forma crónica también con aspirinas. Esta es otra de las guías que han surgido también para el manejo del evento vascular cerebral isquémico en los niños pequeños. Sin embargo, todavía sigue habiendo discrepancia en cuanto al uso también de lo que es la trombolisis para el manejo de estos niños. Este es el último estudio que ha salido recientemente para el manejo de la trombolisis. Este es sobre factibilidad, seguridad y pronóstico de la recanalización en el tratamiento del EBC en la población pediátrica. Sin embargo, bueno, las conclusiones todavía nos llevan al hecho de que se tienen que hacer estudios con una población mayor de pacientes pediátricos para poder evidenciar la eficacia del tratamiento con trombolisis intravenosa versus la terapia endovascular en el evento cerebral isquémico en la población pediátrica. De hecho, la mayor parte de la literatura que existe al respecto del tema son solamente casos anecdóticos y donde no existe una evidencia contundente respecto al tratamiento con terapia endovascular en estos niños. Sin embargo, creo que es algo que si se tiene la herramienta, se tiene que empezar a emplear para poder generar esta experiencia y poder realmente mejorar el pronóstico de estos pacientes, sobre todo en la población, en el grupo etario más pequeño, que es la población neonatal, que es la que tiene la mayor morbimortalidad a causa de un evento vascular isquémico y que es donde existe pues mayor renuencia por parte sobre todo de los neonatólogos para poder realizar un procedimiento para tratamiento de tipo invasivo que pueda mejorar las condiciones de estos niños, incrementar la supervivencia y poder reducir también las secuelas que genera este tipo de enfermedad. Porque ya lo mencionó el doctor perfectamente, el doctor Enrique, respecto a los costos que representa la discapacidad de un paciente bajo estas condiciones y sobre todo en un niño que sobrevive a un evento de este tipo tan severo y que finalmente pues las secuelas son muy severas. Son pacientes que dentro de su evolución tienen una discapacidad a veces total que requiere un manejo totalmente por parte del cuidador y durante muchos años. Entonces sí podemos poder mejorar las condiciones en cuanto a poder efectuar procedimientos de tipo invasivo. Bien, como ya lo mencioné, bueno, la mortalidad por EBC en la etapa pediátrica es del 15 al 20% de los casos. Sin embargo, cuando hay recurrencia de este tipo de enfermedad, la mortalidad se incrementa hasta en el 40% de los casos. Las secuelas pues, son importantes, entre ellas la presencia de discapacidad motora con hemiparesias, las dificultades tan importantes que presentan para el aprendizaje y que los vuelve a veces incapaces de poder adherirse a una educación escolarizada. El trastorno por déficit de atención, la presencia de hiperactividad, la epilepsia también, que es una de las secuelas también importantes y de difícil control en algunos de los casos, la presencia de retraso mental en los casos más severos y alteraciones también en cuanto al control del movimiento. Entonces, todas estas secuelas hacen que muchas veces estos pacientes no se puedan integrar socialmente y hacen que sea nos convierte realmente pues en una carga social y económica también para cualquier país. Sin embargo, es la población con la que estamos trabajando y es la que nosotros tenemos que mejorar las condiciones en cuanto a los tratamientos que nos permitan, como ya lo mencioné, una mejor supervivencia con una mejor calidad de vida. Dentro de lo que se puede ofrecer también una vez que
que se ha recuperado el paciente y que puede estar en condiciones de ir a casa, es muy importante la rehabilitación física y también desde el punto de vista neurocognitivo. Esta es una de las partes que muchas veces no se contempla dentro de la rehabilitación de estos pacientes. Y también tomar en consideración los cuidados paliativos. ¿Por qué razón? Porque son pacientes que están en una condición crónica y son algunos de ellos serán pacientes que estarán con traqueostomías, gastrostomías, etcétera, y que requieren de cuidados de tipo paliativo también para disminuir el riesgo de las comorbilidades que se pueden generar a lo largo de la sobrevida de estos pacientes, principalmente lo que son las infecciones de vías respiratorias como las neumonías, que finalmente son una de las principales causas de muerte en los sobrevivientes. En la tomografía que les muestro aquí es un paciente que lo enviaron con un diagnóstico en acraniostosis y sin embargo nadie vio que ese paciente tenía severos infartos múltiples y tampoco revisaron la historia clínica del paciente de toda esa etapa perinatal tan importante que lo llevó a estas secuelas tan severas, en donde básicamente son medidas de rehabilitación y neurocognitiva las que se tienen que ofrecer. Y muchas gracias. Muy bien, Griselda. Muy buena tu charla, bastante completa. Tiene unos conceptos bastante claros y sobre todo esta charla tuya sería muy buena precisamente para darla a los residentes de neurocirugía, claro, y a los residentes de pediatría, a los clínicos, porque es un manejo bastante integral el que has dado, ¿no? El manejo de la trombectomía que hablaste ahí me parece bastante de la trombectomía, de la trombosis. En estos no hablaste como elemento diagnóstico una angiografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, en estos pacientes generalmente lo que se hace en la población pediátrica, se hace la angioresonancia para poder establecer el diagnóstico de la trombosis de los senos. Y como ya lo había mencionado, no es tan común abordarlos desde el punto de vista endovascular o a través de una angiografía, donde sí se hace y donde es algo frecuente es en la enfermedad de Moyamoya para la estadificación de los pacientes y para la evaluación de los vasos para la revascularización principalmente directa. Pero en la población más pequeña, de hecho apenas desde los últimos 12 meses, el servicio de cardiología pediátrica empezó a colocar pequeños stents, pero en los pacientes con cardiopatías congénitas con estenosis de la arteria pulmonar. Ah, están empezando con... Apenas está empezando con esa parte. Está bien, entonces, estamos viendo también, porque si el abordaje es complejo, sobre todo en niños muy pequeños. En niños más grandes es mucho más fácil poder hacer un cateterismo y poder colocar, hacer una panangiografía, que sería lo ideal para todos estos pacientes. Pero sí con los niños muy pequeñitos sí requieren hacer la arteriodisección para poder pasar los catéteres, etc. Pero creo que en la actualidad, con toda la tecnología que tienen actualmente para terapia endovascular con microcatéteres, se puede tener un mejor abordaje con estos niños. Sin embargo, también es importante saber que es muy frecuente con ellos también tener problemas de espasmos arteriales. Entonces, también eso no hace que sea tan factible a veces su manejo. Vos estás en DF, ¿no? Sí. Sí, en DF. Ahí hay neurocirujanos endovasculares pediátricos. Pediátricos no, apenas van a empezar este año con el doctor Melo en el hospital. Melo, lo conozco, sí, lo vi. Sí, ellos apenas van a empezar. Creo que ellos se formaron en el Instituto Neurológico y Neuroquirúrgico de
de ahí con el doctor Por Centeno. Centeno, sí. Sí, apenas él acaba de recibir este año a un residente para terapia endovascular que es neurocirujano y neurocirujano pediatra. Entonces, espero que se pueda tener un poco más en cuanto a la formación de este personal altamente capacitado para poder tratar Nosotros hemos visto más pacientes con vasculitis, con lo mismo que con la doctora Daniela, más pacientes con vasculitis, con tratamiento médico, le hemos hecho la angiografía, enfermedades de moya-moya, se ha visto, y aneurismas, creo que es la patología más frecuente a nivel pediátrica que nosotros hemos manejado, y a todos ellos le hemos hecho angiografías, hemos hecho angiografía a niños de 10 días, pero sí, la trombectomía, no hemos realizado ninguna trombectomía, al igual como vos decís. Tampoco la anticoagulación está dada en los pacientes pediátricos. Es algo que en el grupo de stroke del Garrahan también estaba bastante claro, porque no había manejo para la anticoagulación o permitido, por los mismos temores que vos decías. Y muy específicamente la anticoagulación en factores tales como el foramen oval permeable o algo así, ¿no? Pero también porque era lógico, en una vasculitis la anticoagulación no tiene sentido, ¿eh? Porque es más un proceso inflamatorio de la pared que otra cosa, ¿no? O esta estenosis progresiva dadas en la enfermedad de moya-moya, pues la anticoagulación no tiene ningún tipo de sentido. Y es más bien la indicación, la angiosinangiosis que hablabas, ¿no? Daniela, ¿te parece, no? Sí, me parece perfecto, muy enriquecedora la charla de la doctora. Nos refrescó y nos puso al día con este tema que bueno, nosotros que hacemos más adultos que pediátricos, no nos dedicamos exclusivamente a la pediatría, pero nos ayudó mucho a saber el día a día de todas estas patologías que son graves y dejan a los chiquitos muy secuelados. Muy interesante, Griselda. Estaba también este caso de los chiquitos que han sufrido radiaciones por el tratamiento oncológico, que también han desarrollado vasculitis, ¿no? Hemos tenido últimamente en el hospital, trabajo en el hospital pediátrico, de esto, que es bastante raro, ¿no? Bastante raro. Y las vasculitis tóxicas también, que han sido, no he tenido, habré visto 1 o 2 casos, pero también existen las tóxicas, ¿no? El hospital donde trabajás, Griselda, ¿cómo se llama? Es el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bueno, un gusto la verdad. Muy linda charla, Griselda, muy linda, gracias. Muchísimas gracias. Doctor Bennett. John está con otra cosa. Griselda, ¿has venido a Buenos Aires? Solamente he estado una vez, hace como 6, 7 años, pero nada más fui 2 días y rápido tuve que regresar. Realmente. Bueno, acá con mucho gusto estaremos cordialmente recibiéndote si llegas a venir. Muchísimas gracias. Hasta este momento, gracias para todo, para venir, contribuyendo para el conocimiento de Latinoamérica en neurocirugía. Y si tienen ideas, Rolando, Daniela o Griselda, en ideas para usar esta plataforma, dígame, la puerta es abierta. Muchas gracias. Muchísimas Seguramente gracias. lo haremos. Muchas gracias, John. Y muy gentil, Griselda, doctora Daniela Bataneo, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Un gusto. Chao, chao. Chao.